Pero bueno, Jorge, ¿ya terminamos acá? Sí, ya. Bueno, como cada viernes tenemos a el compañero Iván Martínez Azueta. ¿Cómo te encuentras, Iván? Maestro. ¿Qué tal, Villa? ¿Qué tal, Jorge? Compañeros de Ciudad Capital. Camaradas, Pues un gusto, camaradas, camarada, estar camaradas. acá, como siempre, cada viernes. Y pues ahora quería que analizamos el tema de la semana, los aranceles, ¿no? Ujú. Que creo yo que... Novoa, hablas tú, ¿no? De Novoa, el 7% de Novoa, que es de hecho el único que sí se aplicó, porque los otros se revirtieron, ¿no? Los aranceles de Ecuador a México. No, pues este tema, ¿no? Creo que ahí es importante porque pues hay mucho desconocimiento respecto a qué significan los aranceles. Son básicamente impuestos a las importaciones de un país a otro, que sirven, por un lado, para recaudar a las arcas estatales, pero fundamentalmente para proteger a la planta productiva local, ya sea el sector primario, la agricultura, o el sector secundario, la industria, frente a las importaciones, digamos, al sector productivo de otros países, ¿no? Y en México... y son, digamos, parte de modelos proteccionistas, de economías proteccionistas, como se les llama, ¿no? En México, por ejemplo, vivíamos una economía proteccionista a partir del modelo de sustitución de importaciones, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los 80s. Digamos que cuando empieza a eliminar, y básicamente el modelo tenía aranceles para productos, y se había desarrollado una planta productiva local, se había industrializado el país a partir de este modelo de sustitución de importaciones. Y es hasta los 80s que inicia ese cambio, precisamente con la entrada de México en el famoso GATT, en el Acuerdo General de Aranceles y Comercios. Que fue el arranque del liberalismo, ¿no? Es el arranque con el gobierno de Miguel de la Madrid. En el 86 se aprueban. Y es ahí donde se empieza a liberalizar la economía. De hecho, inició antes aquí en la frontera con el programa de industrialización fronteriza, el PIF, en el 65. Y, digamos, una de las medidas del PIF fue reducir los aranceles a las importaciones y exportaciones para empezar a industrializar la frontera, ¿no? Fue el antecedente de la industria maquiladora. Y después ya se habla completamente en el 94 con el Tratado de Libre Comercio, el Telecan, ¿no? Y digamos que menciono esto porque aparte de que Trump lo está utilizando como una medida de presión para llevar a cabo su agenda, incluso con una forma muy efectista de lanzar mensajes, también pareciera que el régimen, lo que le está apostando a Trump es a la reindustrialización del país. Es decir, para que muchas industrias que se fueron a México u otros países, gracias a al impulso del neoliberalismo en el mundo, regresen a Estados Unidos. Incluso mencionó, si quieren producir, produzcan en Estados Unidos y paguen buenos sueldos a los estadounidenses. Sí. Pareciera, ¿no? No queda claro porque a final de cuentas, digamos que esa sería una razón económica para impulsarlas, pero lo que se ha centrado el análisis en lo político. Pero sin duda, este es un gran tema. Y menciono esto también porque Trump tramposamente ha dicho que un problema es que México y Canadá, China, pero hablando de nuestro país, está abusando de Estados Unidos por la balanza comercial, porque México tiene superávit y Estados Unidos tiene déficit en intercambio comercial. ¿Qué quiere decir? Que México importa mucho más exporta, a Estados Unidos de lo que importa de Estados Unidos. Son como 160,000, 180,000 millones de dólares de diferencia de balanza comercial. Y entonces, con eso dice, es que le estamos comprando más de lo que les vendemos y eso es déficit comercial y eso significa que estamos subsidiando a México, ¿no? Y es completamente falso. Y no solamente por, digamos, ¿por qué? Más bien es preguntarnos por qué México tiene ese superávit con Estados Unidos. Y tiene que ver porque nos han convertido en su patio trasero maquilador, ¿no? Muchas de las industrias, incluso no solamente de Estados Unidos, sino también de países de Asia, como Japón, como Corea, u otros, han instalado sus plantas aquí para utilizar la mano de obra mexicana y exportar sus productos a Estados Unidos. Somos, insisto, el patio trasero maquilador. Y entonces esa es una razón histórica de muchos años, pero la otra tiene que ver precisamente con las disputas con China. ¿Por qué? Porque justamente con Trump inicia en el primer mandato, inicia la disputa con China, empieza una guerra comercial, también imponer aranceles a China desde entonces. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Pues se van a México. Y de hecho, desde hace 2 años, ya creo que 3, México desplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, es decir, el principal exportador a Estados Unidos. Y tiene que ver con esto,
con los tratados de libre comercio, particularmente el TEMEC, incluso con Trump se renegoció, y con que está una disputa con China. Y ese es el trasfondo del nearshoring. Bueno, uno de los trasfondos, ¿no? El otro fue la pandemia, la interrupción de las cadenas productivas. Entonces, con el nearshoring, ¿qué va a pasar? Que se van a relocalizar muchas empresas a México por la cercanía con Estados Unidos, y eso va a provocar que las exportaciones aumenten y la balanza comercial siga creciendo. Pero eso es, nomás termino, es el proyecto de Estados Unidos, el proyecto del que ha sometido a México, que ahora lo está utilizando tramposamente a su favor. Y que hoy por hoy no se ha logrado entender desde nuestro país el tema del nearshoring, ¿no? O sea, porque nos hablan y ya mejor les quedó resignarse a decir, es que siempre hemos tenido nearshoring. Claro. ¿No? Porque no han podido idear un modelo, y menos ahorita con el tema Trump. Fíjate que hay una académica mexicana que es académica de Harvard, pero mexicana, que hacía este comparativo de lo que era económicamente el desarrollo que tuvo México comparado con Corea del Sur, que en los 60, 70 era igualito, era similar. Y el desarrollo que se tuvo entendiendo bien el tema el tema maquilador y el desarrollo económico que le pusieron a sus países. Sabemos lo que hoy por hoy Corea del Sur y lo que sigue siendo México. Claro. O sea, México siguió bajo ese mismo modelo, bajo ese mismo esquema de, como dice, ser un patio trasero, aunque se enoje Index y aunque se enoje el sector empresarial cachanilla y tijuanense, pero terminamos siendo exactamente lo mismo y nunca nos vamos a poder desarrollar, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge. En el caso de Corea del Sur también tiene algunos aspectos políticos y, claro. Por ejemplo, Estados Unidos le invirtió mucho en la guerra contra Corea del Norte, ¿no? Y contra China, precisamente como influencia ahí de este lado. Pero sí, sin duda, este modelo ha sido un modelo que genera dependencia económica, que traslada a, digamos que la eliminación de aranceles, aunque contradictoriamente lo menciona así, permitió el neoliberalismo en México, ¿no? Y convertirnos en dependencia de Estados Unidos. Eso sí, ahora que hay un gobierno progresista que esté defendiendo que no se apliquen aranceles, yo creo que es porque ya tenemos una dependencia, ¿no? Y ya abrir la afectación sería mayor, ¿no? Lo comentabas del gas, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. ese grado del tema. Temas como esos son de seguridad nacional incluso. Sí, por supuesto. Oye, te quería preguntar algo que el otro día estaba escuchando. Espérate que terminemos. ¿Cómo te fue ayer? Justamente en esta negociación en el que pausan los aranceles por un mes, y ya lo comentábamos el lunes con la llegada de 10,000 elementos de la Guardia Nacional que no significan absolutamente nada. En esa negociación señalaban, le salió muy barato a México porque uno de los temas precisamente que pudo haber puesto sobre la mesa Donald Trump, si fuera más inteligente, tuviera una visión más allá de lo que se pregona a nivel internacional, es el tema del gas o el tema energético, pues. Sí. Ponerlo sobre la mesa por encima del de seguridad. Y ahí México sí pudo haber salido perdiendo. Sí, ahí pudo haber salido perdiendo, pero al contrario, o sea, ahí donde sí tenemos déficit, es decir, importamos más energéticos de los que exportamos, ¿no? Y sin duda pudiera ser también un mecanismo de presión el, digamos, cerrar, pero ahí perderían también las empresas, ¿no? Sí, claro. Digamos que... No, me refiero que Trump nos pudo haber sujetado con ese tema. Pudo haber sido un tema, por y ahí supuesto. sí, ¿para dónde se hacía Sheinbaum? Sí, no, para ningún lado, o sea, es muy, muy complicado por la alta dependencia que tenemos. Sí, es todo un tema. Pero nada más regresando al tema de la falacia que argumenta Trump al respecto de que está subsidiando a México con la balanza comercial. Y esto es falso también en términos ya de análisis críticos, no desde la economía no clásica que menciona que los precios, digamos, se basan en oferta y demanda, sino en la explotación del trabajo. ¿Y por qué menciono esto? Porque la manera en que la economía de Estados Unidos y México está articulada es que aquí se instalan, digamos, hay encadenamientos productivos. Por ejemplo, la industria automotriz. En Estados Unidos se quedó el diseño, la manufactura avanzada de componentes tecnológicos que requieres que haya desarrollo de ciencia y tecnología. Y en México, mano de obra, ensamble y demás. Entonces, en ese intercambio que pareciera que, insisto, México está enviando más mercancías, pues esas mercancías son basadas en la explotación de la mano de obra barata. Y eso hace que los productos sean más baratos en Estados Unidos. Ese es el objetivo de esta, digamos, de traspasar esos sectores acá. Entonces, es una falacia, ¿no? Es una falacia. Y la otra falacia es porque, evidentemente, el mercado de Estados Unidos es más grande. Tiene 2.5 veces más población que México. Y siempre, digamos, per cápita, nosotros tendríamos déficit, ¿no? Y el último tema al respecto tiene que ver con los aspectos políticos de estos acuerdos comerciales. Porque mientras México
se está sometiendo a los mecanismos legales del TEMEC, por ejemplo, en el caso del maíz transgénico. O sea, no puede soberanamente decidir, aquí no hay maíz transgénico porque somos centro de origen del maíz, y se somete al arbitraje internacional. Y pierde. Y pierde. Estados Unidos lo viola así, en un día, hace un plumazo y dicen, violamos el TEMEC. Y incluso muchos analistas decían que era el fin del TEMEC por plumazo de Estados Unidos, de Trump. Entonces, ahí se das cuenta de que en realidad tanto el Telecán como el TEMEC es un instrumento para someter a México en una relación muy desigual, tanto económica como política, y que beneficia a Estados Unidos. Y creo que eso es importante mencionarlo, y ahora, sobre todo en esta guerra, y digamos, ir también, digamos, haciendo la lucha en el análisis crítico, en las ideas, en toda esta desinformación, porque es otra manera de someternos, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.